Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina el abismo 115 de fanficción. Capítulo 22. Cuando los tres entraron al apartamento, dejó a Mine en el suelo y la dejó correr hacia la cocina. Maya simplemente caminó tranquilamente detrás de ella mientras él extendía su capa en la sala de estar y se sentaba. Los otros dos comieron antes de lavarse y prepararse para la cama. Miró a su derecha cuando Mine se subió a su regazo y se sentó, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarlo. La voz de Maya resonó desde uno de los dormitorios y tomó a Mine en sus brazos, sin que le molestaran sus payasadas infantiles, como jugar con su capucha. Entró en la habitación de Mine y tiró un poco de la manta hacia abajo antes de dejarla en el suelo, mirando a su alrededor antes de darle el conejo de peluche. Maya se arrodilló cerca de uno de los puntos de venta y encendió la luz de la noche. Justo cuando estaba a punto de irse, Mine se sentó y agarró su capa, haciendo que la mirara. ¿Puedo escuchar una historia? Ella preguntó. Había una vez una niña. Él se sobresaltó y se arrodilló, haciendo que ella se moviera en su lugar. Bueno. Ella asintió. Se fue a la cama. Él dijo. ¿Qué otra cosa? Ella preguntó. Eso es todo. Ese es el final de la historia. Terminó. Hubo silencio durante unos segundos mientras los dos se miraban el uno al otro. Ella solo lo miró fijamente. Hizo lo mismo durante el siguiente minuto en completo silencio. Esa fue una historia terrible. Ella infló sus mejillas hacia él. Contar historias no es mi fuerte. Él respondió. Maya, ¿conoces alguna buena historia? Ella preguntó. Solo algo sobre los miembros del gremio, nada muy especial, cariño. Maya agitó su mano. ¿Algunos de ellos son sobre ese tipo de lanza que nunca te deja en paz? Preguntó Mine. La mayoría de ellos lo son. Algunos son sobre cazadores y cazadoras. Dijo Maya mientras se sentaba en el borde de la cama. ¿Son todos buenos como la gente los hace parecer? Preguntó, haciendo que ambos se miraran. No todos ellos. Hay aquellos que usarán sus habilidades para cometer fechorías. Él respondió. ¿Por qué preguntaste eso? Preguntó Maya. Es lo que quería ser cuando fuera grande, murmuró Mine. ¿Ya no quieres ser uno? Preguntó Maya. Quiero ser más como Six o como tú, para ser honesto. Mine respondió. ¿Como nosotros? Maya parpadeó sorprendida, su rostro se volvió de un ligero tono rojo mientras se arreglaba la camisa. En realidad, nadie le había dicho eso nunca, así que no era algo a lo que estuviera acostumbrada. ¿Por qué? Preguntó, en este punto estaba genuinamente curioso. Bueno, Six lucha contra Grim y la gente mala mientras tú eres súper amable con las personas con las que hablas. Así que decidí que quiero ser como ustedes dos. Mine sonrió. Creo que es un gol maravilloso. Maya sonrió. Observó cómo ambos sonreían brillantemente y juró que había iluminado un poco la habitación. Solo los observó y vio a Mine de repente saltar sobre sus pies, rebotando un poco en la cama. Tiempo de cuentos. Exigió. Cálmate, entonces Maya te contará una historia. Dijo mientras la sentaba y ponía la manta sobre ella. ¿Por qué tengo que contar la historia? Preguntó Maya. Yo no conozco ninguno, además les dices mejor. Él respondió. Creo que no quieres decir nada. Se mordió el interior de la mejilla. Él solo asintió y la vio suspirar antes de subirse a la cama con Mine y comenzar una historia. Comenzó lento, pero finalmente capturó completamente la atención de la joven. Solo esperó afuera de la puerta y se apoyó contra la pared, escuchando en silencio. Después de 15 minutos, miró adentro y vio a Mine durmiendo profundamente mientras se apoyaba en Maya. La mujer mayor solo sonrió suavemente y con cuidado salió de la cama, plantando un suave beso en la frente de Mine. Buenas noches, Mine. Ella susurró suavemente y salió sigilosamente de la habitación, cerrando la puerta poco después. Después de dar un suspiro de alivio, caminó hacia la sala de estar para verlo sentado haciendo su rutina habitual. Aunque, fue más lento de lo habitual. Cuando regrese, ¿te gustaría acompañarme con cierta tarea? Preguntó de repente. ¿Qué? Ella parpadeó sorprendida. Cuando regrese, ¿te gustaría acompañarme con cierta tarea? Él repitió. ¿Qué tarea? Ella preguntó. Estoy planeando esparcir las cenizas de la familia con Mine. Estaba en la nota que me habían escrito en caso de que les pasara algo. Aunque, no sé la ubicación, no estaba escrito en la nota. Él dijo. Probablemente sea la montaña de la bendición. Puso sus dedos en su barbilla. ¿Montaña de la bendición? Él inclinó la cabeza.
Es un poco de viaje desde aquí y los otros asentamientos. Creo que son entre 3 semanas y un mes a pie, y eso si no te detienes. Se describe como un área donde apenas reside Grimm y la gente por lo general, encuentra innumerables objetos de valor allí. Ella respondió. ¿Por qué no se mudan allí? Preguntó. Eso lejos de la ciudad significaría que no recibimos ningún suministro o asistencia de ellos. Sin mencionar que los Grimm en el camino son agresivos más allá de la comprensión en ese momento. Además, ya tenemos tanto aquí y no quiero perderlo. Ella dijo. Él asintió. Aunque me encantaría acompañarte. Ella sonrió. Prometí llevarte a ver algo de eso algún día. Dijo después de unos momentos de silencio. ¿Sabes cuándo vas a volver? Ella preguntó. Estimo alrededor de mayo. Él respondió. No se sabía cuánto tiempo estaría en Mistral. Entre tratar con Whitefam, encontrar las instalaciones y otras tareas, tomaría algún tiempo. Bueno, ¿planeas traer a Ren y Nora? Ella preguntó. Si están en el asentamiento, sí. ¿Por qué? Preguntó. Parecen buenos niños y me gustaría conocerlos mejor, además no se ven muy contentos con solo pasar un día contigo. Ella respondió. Eso es de esperar de ellos. Dijo con calma. Se escuchó un suave tarareo de ella y se acostó en el sofá, cambiando de canal antes de finalmente detenerse en las noticias. Ambos miraron hacia arriba para ver las noticias que cubrían una historia sobre niños desaparecidos de los asentamientos exteriores. Algunos de los cuales encontraron a sus familiares muertos en sus casas, aunque los detalles fueron vagos. Una mirada de preocupación cruzó su rostro y él se dio cuenta antes de volver a sus pertenencias. Pasaron 2 horas y comenzó a empacar sus cosas, arrojándose el bolso al hombro y caminando hacia la puerta. Cuando alcanzó la manija, hubo un leve resoplido y eso lo hizo detenerse. Caminó hacia la habitación de Mine y abrió la puerta, ignorando su violento estremecimiento. Trató de secarse las lágrimas con la manga, pero él ya estaba frente a ella, arrodillándose y mirándola. Ella se estremeció de nuevo cuando él colocó ambas manos en sus mejillas y se secó las lágrimas. Se escucharon algunos hipos y él le quitó las manos de las mejillas antes de colocarlas en su casco, torcerlo y quitárselo. Lo colocó en el suelo suavemente y sus ojos se clavaron en los de ella. Los suyos eran tan distantes y hastiados que parecía que ella estaba mirando hacia un abismo. El suyo, por otro lado, era un remolino dorado de confusión emocional y angustia. Se llevó las manos a los ojos y trató de secarse las lágrimas en un intento de ocultarlas. Estoy bien. Intentó decir, pero sus labios temblaron un poco. Se dio cuenta de que vio a través de su mentira y más lágrimas comenzaron a caer. No era raro que se despertara en medio de la noche y llorara por su familia. Si bien amaba a Maya con todo su corazón, quería recuperar a su familia, pero sabía que eso era imposible. Se habían ido de su vida, y nada cambiaría eso. ¿No estás bien, Mine? No me mientas. Él dijo. Los extraño. Dijo en voz baja después de un minuto de silencio. No estás solo, murmuró. Era cierto, además del noble Team, extrañaba a la familia. No era común que se encariñara con las personas, pero se habían encariñado con él en el transcurso de algunos años. Miró su touchpad y notó la hora, suspirando en voz baja cuando llegó el momento de irse. Todo lo que hizo fue ofrecerle su compañía, ya que no sabía muy bien cómo consolar a la gente. ¿Te vas? Ella preguntó. Soy. Él asintió. ¿Vas a volver? Ella preguntó. No por un tiempo, desafortunadamente. Él respondió. Ella asintió sombríamente antes de animarse y salir de la cama. Recogió su casco y se lo puso antes de verla ir hacia el cajón, hurgando en él al azar. Finalmente, encontró lo que estaba buscando y lo miró. Él la levantó en su brazo izquierdo y miró sus manos para ver 2 imágenes. Uno era de Mine y su familia mientras que el otro era de ella y Maya. En ambos estaba sonriendo brillantemente, como si la tragedia nunca hubiera ocurrido. ¿Por qué me das esto? Preguntó. Para que sepas que siempre estaremos contigo cuando estés ahí fuera. Dijo tímidamente. Ya entiendo, gracias. Él asintió y luego le tocó el pecho. Una risita escapó de sus labios y él la acostó en la cama, cubrió con la manta y esperó hasta que se durmió. Era agradable saborear momentos como estos, y se encontró disfrutándolos poco a poco. Pasaron unos segundos y salió de la habitación, cerró la puerta y se dirigió a la puerta principal. La abrió, pero se detuvo a la mitad y cerró lentamente la puerta con un suave clic. Por un minuto, se quedó allí antes de cerrar los ojos, respirar hondo y alejarse de la puerta.
Se quedaría esta vez, era lo menos que podía hacer por ellos. La mañana que fue a recoger sus suministros, logró encontrarse con Ren y Nora, y esta última habló de inmediato. Solo asintió en silencio mientras los tres caminaban hacia el carnicero y recogía sus provisiones. Mientras se entristecían al saber que se iba, les preguntó lo mismo que le preguntó a Maaya. Casi de inmediato ambos asintieron con la cabeza y vio que sus ojos se iluminaban intensamente. Pasó la siguiente hora con ellos antes de colocar sus manos sobre sus cabezas y decirles que mejoraran. Su único pedido fue que no le contaran a Ozpin sobre su reunión con ellos, algo en lo que estuvieron de acuerdo de todo corazón. Terminaron diciéndole cómo Beacon comenzaba a sentirse más sofocante a medida que pasaba el tiempo. Cómo Ozpin los estaba vigilando más que nadie y sintieron que iba a empeorar. Cuanto más escuchaba, más disminuía su tolerancia por el hombre. Sintió que se le erizaba un poco el cabello cuando los amenazaron con expulsarlos si tenían alguna información en su contra. Si llegara a eso, no tendría ningún problema en que vivieran en el asentamiento o en el siguiente. Se despidió de ellos y salió del asentamiento, dejando que la multitud se lo tragara por completo antes de desaparecer. Sus pensamientos corrieron un poco mientras sus pies lo llevaban a su siguiente destino. El tiempo pareció detenerse mientras se dirigía al borde del reino. Tuvo que sacar su mapa para asegurarse de que iba en la dirección correcta. Uno de estos días necesitaba tener un modo de transporte más confiable. Tal vez una de las instalaciones tuviera algo que pudiera serle de utilidad. Caminar demostró ser ventajoso en ciertos periodos de tiempo, pero otras veces no tanto. Pasaron los días y las noches, y antes de darse cuenta, era principios de noviembre cuando llegó al puerto. Se las había arreglado para colarse en un barco que se dirigía a Mistral, no podía subir a un barco de carga como lo hizo en el pasado. La gente miró a la persona alta con una capa que miraba fijamente al mar, pero optaron por ignorarlo. La única vez que realmente se movió fue para encontrar un lugar apartado para comer o averiguar dónde estaba el baño. Encontró un lugar donde podía sentarse y escuchar las olas romper contra el costado del barco. El suave balanceo alivió la tensión en sus músculos y pronto se encontró rebuscando en su bolsa. Un murmullo escapó de sus labios cuando pronto encontró la foto de Mine y Maaya junto con el libro de imágenes que el primero había hecho para él. Simplemente lo miró durante unos minutos antes de mirar la imagen. El sonido de botas impactando en la cubierta rápidamente y acercándose a él lo hizo tensarse con fuerza antes de ponerse de pie. Vaya, chico tranquilo, no quise asustarte, dijo el capitán. Six solo lo miró fijamente, sus dedos estaban cerrados en un puño y solo observó por un minuto antes de sentarse. No pude evitar notar que tú eras el único aquí afuera, dijo el capitán incómodo. Seis seguía sin decir nada. Todo lo que hizo fue inclinarse hacia adelante y poner el libro de imágenes y la imagen en la bolsa. ¿Esposa e hijo?, preguntó el capitán mientras se sentaba en la cubierta con un fuerte gemido. No. 6 respondieron. Novia e hijo. Entiendo que ustedes dos no se hayan casado todavía. Nos pasó a mí y a mi esposa. El hombre se rió. No, él solo suspiró en voz baja y apoyó la cabeza contra la pared. Si bien podía entender las suposiciones del hombre, él y Maaya no tenían una relación. Probablemente nunca lo haría. No era alguien con quien alguien querría estar. Las relaciones no eran más que un pensamiento pasajero antes de que se las llevara el viento. Para ser honesto, ni siquiera estaba seguro de si todos sus pistones estaban funcionando. Qué extraña serie de pensamientos. El hombre siguió divagando y simplemente escuchó, ignorando la mayor parte de lo que estaba diciendo. Solo cuando el capitán dijo que sabía que Six era un polizón, realmente le prestó atención. Afirmó que no podía hacer esto muchas veces y que tenía que lidiar con eso lo suficiente, lo cual estaba bien. Para cuando Six tuviera las instalaciones en funcionamiento, no necesitaría tomar ningún barco. El resto de la charla se consideró sin importancia ya que el capitán se puso a divagar sobre su esposa e hijos, por lo que en ese momento dejó de prestarle atención. A medida que el cielo se oscurecía, miró a la luna y dejó que sus pensamientos volaran por un momento. Dejó su arma a su lado y miró a su alrededor antes de quitarse el casco y comer en silencio. La comida fue rápida y se encontró disfrutándola completamente antes de volver a ponerse el casco y seguir mirando a la luna una vez más. Incontables estrellas cubrían el cielo oscurecido y eventualmente se encontró quedándose dormido. Pasaron varias horas y el sol se asomaba por el horizonte, reflejándose en las partes visibles de su armadura.
Lentamente se despertó y sacudió la cabeza antes de ponerse de pie y estirarse un poco. Realmente no había un área apartada donde pudiera hacer su ejercicio diario, por lo que hoy no tenía suerte. Lo máximo que podía hacer era esperar a que terminara el viaje y dirigirse a la instalación más cercana. Ignoró a las personas que se arremolinaban alrededor de ciertas partes del barco y solo miró hacia el horizonte. Esta fue la rutina durante los siguientes días mientras el barco navegaba pacíficamente hacia Mistral. Llegó el último día y vio el puerto, lo que le hizo arrojar su cuerpo por el borde y agarrarse a él. Cuando el suelo estuvo lo suficientemente cerca, saltó del costado de la nave y aterrizó, despegando poco después. Pasó las siguientes horas explorando la ciudad en la que se encontraba y finalmente encontró un mapa que lo llevó a la salida más cercana. Ignorando a los guardias al salir, desapareció en el desierto y comenzó a dirigirse a la siguiente instalación. Su ritmo era más rápido de lo habitual y solo se detenía cuando Grimm lo atacaba o para reunir suministros de un asentamiento cercano. Pasaron los días y las noches y él se inclinó para balancear su bolso, abriéndolo y rebuscando en él. Sacó un mapa y lo miró antes de mirar hacia arriba para ver una gran cueva. No dijo nada mientras guardaba el mapa y la bolsa colgada del hombro antes de caminar hacia adelante. Gruesas enredaderas se interponían en el camino, pero simplemente las cortó a un lado y caminó hacia el interior de la cueva. Sus botas primero impactaron contra la piedra antes de que se escuchara y viera la eventual transición a ese familiar metal. Pasó media hora de caminata y finalmente se encontró con otra puerta, pero se sorprendió un poco al ver un esqueleto humano sentado junto a ella. Deben haber encontrado algún refugio antes de perecer poco después. Sin embargo, no importó, solo se encogió de hombros y puso los restos a un lado y se acercó al panel. Tan pronto como su mano hizo contacto con él, se iluminó intensamente y vio cómo la luz comenzaba a sangrar lentamente a lo largo de las paredes y alrededor de la puerta. Un zumbido sordo llegó a sus oídos y la puerta se abrió rápidamente, haciéndole entrar y sentir que se cerraba detrás de él. Sus botas impactaron el suelo metálico de abajo y resonó por los pasillos. Esto continuó durante los siguientes minutos antes de que se encontrara con una gran plataforma circular. En medio había un panel como los demás, y se acercó a él. Colocó ambas manos sobre él y esperó varios segundos antes de gruñir de dolor y sus escudos resonaron con fuerza. Se arrodilló y respiró hondo unas cuantas veces mientras el dolor desaparecía de su sistema antes de finalmente levantarse y mirarse las manos. El sonido del material de su traje interior doblándose llegó a sus oídos y miró hacia arriba para ver el monitor tarareando agradablemente. Observó cómo ella sonreía encantada y daba vueltas por las instalaciones, activando todo y comprobando si funcionaba correctamente. Ella estaba muy complacida con su cooperación y siempre estaba en deuda con él. Otra instalación en funcionamiento. Bien hecho, reclamador. Ella sonrió brillantemente. ¿Qué más hay que hacer?, preguntó, directo al grano. Poner en funcionamiento la otra instalación y debería tener una cantidad decente de control sobre esta parte de la instalación. Ella respondió. ¿Cuál es tu objetivo al final de esto?, preguntó después de varios segundos de silencio. Para recopilar datos como se suponía que debía hacerlo. No tengo intenciones de interferir con la forma de vida de los habitantes. Aunque, si intentan quitarme algo a la fuerza, entonces tengo derecho a despedirlos. Ella dijo. Él solo la miró fijamente mientras ella hacía lo mismo. Si te sirve de tranquilidad, no estoy en contra de compartir información dependiendo de la situación. Ella dijo. Explicar. Él dijo. Si eso significa que desean mejorar su comprensión de ciertas cosas o beneficiar su estado de supervivencia, entonces no es un problema para mí. Difundir el conocimiento es algo que siempre he querido probar. Sin embargo, si eso significa que intentan tomar por la fuerza tecnología o información para usar contra mí o entre nosotros, entonces les cerraré las puertas o los eliminaré por completo. Ella dijo. Él solo la miró fijamente un poco más antes de asentir en silencio. No había nada especial en esta instalación en particular. Solo la escuchó divagar un poco más durante los siguientes minutos antes de que los dos se encontraran con una habitación grande con varios obstáculos en el camino. En un lado de la habitación, había objetivos alineados y en el otro lado había lo que parecía ser un muñeco. Ella emitió un pitido agradable y se volvió hacia él, asintiendo con el chasis cuando él la miró fijamente en busca de una explicación. Pensé que esta habitación te sería de alguna utilidad. Una forma de mejorar tus habilidades si lo deseas. Ella dijo.
Ya veo, él asintió antes de dejar que sus pensamientos reflexionaran durante los siguientes minutos. Se quedó flotando en el aire y dejó que él la siguiera por el resto de las instalaciones, lo que llevó un par de horas. A la mitad, ella comenzó a responder algunas de sus preguntas que él no pudo responder previamente y finalmente lo alcanzó. Los dos fueron a la red de teletransportación y regresaron a las instalaciones principales en Vale. Ese tirón que le daba la rejilla siempre lo hacía tropezar un poco antes de recuperar la compostura. Sus botas impactaron el piso metálico debajo de él y resonó mientras caminaba hacia el atrio principal durante los siguientes minutos. Al mirar el mapa, vio una determinada sección resaltada y se desplazó sobre ella antes de acercarla. Después de varios largos segundos, se alejó y se alejó antes de ir a la armería. La puerta se dividió en 3 segmentos separados y se abrió para revelar una habitación iluminada. Una gran pared al final tenía innumerables armas Forerunner y miró cada una con interés antes de quitarse la capa y el rifle binario. Lo colocó en uno de los estantes que adornaban la pared y dejó que sus ojos vagaran. Después de unos minutos de simplemente mirar, encontró que uno de los equipos más pequeños parecía bastante interesante. Agarró el mango y lo sostuvo en su mano derecha mientras se rompía y configuraba ante sus ojos. Hubo un ruido detrás de él e instantáneamente se dio la vuelta y apuntó el arma hacia el ruido, solo para ver que era el monitor. Se relajó y suspiró antes de hacer clic en el botón junto a la empuñadura, observando cómo se desarmaba el arma antes de volver a hacer clic y ver cómo volvía a colocarse en su lugar. ¿Qué es esto?, preguntó. Ese es el Z-110 Boltshot. Es un arma de precisión de corto alcance que es capaz de desintegrar material orgánico. Su primer uso se produjo a finales del primer siglo de la guerra Forerunner Flood y ha sido un arma confiable desde entonces. Ella explicó. Veo. Asintió en silencio antes de ponérselo en la cadera. Ella flotó junto a él mientras regresaba a las instalaciones de Mistral. Un centinela se detuvo frente a ellos y le tendió un objeto esférico y el monitor le disparó un rayo concentrado antes de entregárselo. Si es mucho pedir, me gustaría acompañarte en tu viaje. Ella dijo. ¿Por qué?, preguntó. Aunque disfruto manteniendo las instalaciones activadas en funcionamiento, me gustaría explorar el mundo junto a ti. Ella respondió. ¿Cómo mantendrás todo en orden?, preguntó. Estaré simultáneamente aquí contigo. Ella dijo. Él solo la miró fijamente durante los siguientes minutos. Si bien todavía le gustaría viajar solo, supuso que no le molestaría demasiado si ella lo acompañaba, siempre y cuando mantuviera su atención en otra parte y no en sus asuntos personales. Aunque, en realidad no tenía una vida personal, suponía. Probablemente también le vendría bien que alguien más le vigilara a la espalda cada vez que él no pudiera hacerlo. Su mirada la desconcertó un poco, pero asintió lentamente después de varios minutos más de contemplar los pros y los contras de que ella viajara junto a él. Ella sonrió y rebotó en su chasis antes de que él se quitara el bolso y tomara el dispositivo esférico, lo sujetó a la correa de su bolso y se lo colgó del hombro. Por lo que explicó, era una versión más pequeña de su chasis actual. Supuso que no era tan malo teniendo en cuenta que ella solo respondería si él la llamaba y le advertiría si algo venía por detrás. Cuando salió de la instalación, dejó que sus pies lo llevaran al asentamiento más cercano. Al acercarse a él, notó que había humo en el aire y pudo ver las cenizas y brasas de varios edificios y algunos todavía estaban en llamas. Los cuerpos cubrían la calle y se acercó a algunos de ellos, inclinándose para observar sus heridas antes de mirar alrededor para ver si alguien seguía con vida. Pasaron varios minutos y vio que ni una sola persona se salvó del ataque. Un silencioso suspiro escapó de sus labios mientras buscaba la causa del ataque. Era Grimo bandidos. Los Uitefan eran una posibilidad, viendo cómo los erradicó de Vale, pero las posibilidades eran bajas. Se acercó a un cuerpo en medio de todo y puso su mano en su hombro, volteando el cadáver para observar las heridas de la víctima. Se habían desangrado por una herida de arma blanca bastante grande en el abdomen, podía ver débilmente sus entrañas y se puso de pie lentamente. Monitor. Llamó. Pasaron unos segundos y el chasis circular levitó de la correa de su bolso y flotó frente a él. Necesito que realices un escaneo en este cuerpo. ¿Algún rastro de polvo dentro de él?, preguntó. Si hubo alguno, entonces fue un bandido o un ataque de Uitefan. Sin embargo, se inclinaba más por lo primero. Un segundo. Ella pitó. Su pequeño chasis se cernió sobre el cadáver y lo escaneó durante los siguientes segundos antes de volverse para mirarlo.
Hay varias cantidades de polvo de fuego dentro de la región abdominal de esta persona y algo en sus pulmones. Ella respondió. Él asintió y caminó mientras ella simplemente flotaba a su lado y escaneaba los cuerpos cuando él se lo pidió. Mientras reunía pistas, notó que faltaban suministros de las casas y sus labios se apretaron en una fina línea cuando vio a una familia de 6 miembros muertos en su casa. No había nada que pudiera hacer por ellos en este momento, sus cuerpos rígidos por el rigor mortis. Casi todos los cuerpos en el asentamiento eran así. Después de media hora, abandonó el asentamiento, dejando que el viento agite ligeramente su manto. El monitor se quedó en silencio una vez más mientras colgaba la correa de su bolso mientras él caminaba hacia el siguiente asentamiento. Después de 2 días de caminata, su mirada se endureció considerablemente al encontrar este destruido también. Esta vez fue Colmillo Blanco viendo cómo había algunos de sus cuerpos en el suelo. El ataque aún estaba fresco ya que las llamas aún lamían los edificios, pero el daño ya estaba hecho en este punto. Eso fue con él escuchando correr hacia la ubicación actual. Simplemente llegó demasiado tarde. Innumerables civiles estaban muertos y estaba seguro de que Grimm estaba en camino. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, escuchó un gemido doloroso y caminó hacia el ruido. Dobló la esquina de una casa y vio a Colmillo Blanco apoyado contra la pared, tapándose la herida. Ella lo miró y abrió mucho los ojos antes de que una risa amarga escapó de sus labios. No importaba si Grimm o su herida la matarían, la materia literal de las pesadillas estaba arrodillada frente a ella, solo viéndola morir. Te sabes, siempre escuché que no eras más que un rumor destinado a infundir miedo en los nuevos reclutas. Aunque supongo que eres real. Ella tosió un poco de sangre. ¿Qué pasó aquí? Preguntó. Una pequeña sonrisa adornó sus labios ensangrentados y suspiró en silencio. Tauro sucedió. Se suponía que esto no era más que un mero robo y robo de suministros. Descubrió que este asentamiento tenía humanos y se lanzó a una ola de asesinatos. Algunos de nosotros no estábamos de acuerdo con lo que estaba haciendo e intentamos para ir en su contra. Cortarnos en cintas para dar un ejemplo a aquellos que habían pensado en traicionarlo. Ella tosió un poco más de sangre. Su visión comenzaba a volverse borrosa. ¿Dónde está? Preguntó. No sé, esa información es para los de arriba. He oído que suele residir en la ciudad, sin embargo, buscaría en las partes más desagradables. Ahí es donde encontrarás personas que saben más sobre él. Dijo en voz baja. El sonido de Grimm en la distancia hizo que se pusiera en alerta y ella miró hacia un lado. Sé que es mucho pedir, pero si pudieras sacarme de mi miseria, te lo agradecería. Ella pidió. ¿Por qué? Preguntó. Ser hecho pedazos por Grimm no es una buena manera de hacerlo. Además, estoy destinado a morir de todos modos. No me vas a perdonar y sirve como una forma de castigarme. Ella respondió. Él asintió y sacó el bolt shot, observándolo construirse en su mano antes de apuntarlo a ella y ver cómo ella lo miraba. Me alegro de haber muerto por tus manos, demonio. Siempre he pensado que así es como saldría. Ella sonrió. Él simplemente lo cargó y lo soltó, observando cómo ella retrocedía y lentamente comenzaba a desintegrarse. Sus cenizas comenzaron a flotar en el aire y desaparecieron en el cielo nocturno con elegancia. Se fue y desapareció justo a tiempo para que llegara una horda de Grimm, mirando alrededor a la carnicería antes de recorrer el área. No había nada que pudiera hacer por nadie, llegó demasiado tarde. No podía estar en todas partes a la vez. Ahora tenía 4 objetivos principales. Ponga las instalaciones en funcionamiento, elimine a los bandidos que estaban causando daño a los asentamientos, erradique el colmillo blanco y encárguese del operativo de Salem. Su estancia en Mistral estaba destinada a ser larga, por lo que lo mejor para él era familiarizarse bien con el reino. A pesar de que sabía que no podía hacerlo todo. Lo menos que podía hacer era quitar algo de la suciedad del reino para que las personas inocentes vivieran cómodamente. Era lo menos que podía hacer.